Ministerio de Vivienda. Esa es una obligación en materia de residuos sólidos. Por ejemplo, si ustedes tienen un accidente durante el transporte de residuos sólidos, tenemos diferentes tiempos. En el caso de residuos no peligrosos, ustedes tienen hasta 48 horas para comunicarle a la autoridad. En el caso de residuos peligrosos, la norma dice 24 horas. Sin embargo, acá yo le he puesto esta lámina porque es importante que ustedes sepan que hace algunos meses el OEFA sacó un nuevo reporte de emergencia. En el caso del OEFA, si ustedes son un titular de hidrocarburos, no reportan a las 24 horas, sino a las 12 horas, que es lo que estableció el OEFA hoy. ¿Qué otra cosa va a chequear el OEFA en campo? Primero, va a chequear las obligaciones transversales. Todos los residuos que se generan son responsabilidad del titular. Tiene que conducir un registro, tiene que contratar a una empresa operadora de residuos, tiene que tener las condiciones de almacenamiento adecuadas, ¿verdad? Se tiene que tener las declaraciones anuales que deben entregar ahora el 15 de abril, que estamos a unos 10 días, pero que obviamente yo creo que de pronto van a variar un poco las fechas por las condiciones de la coyuntura política de hoy. Sin embargo, la obligación establece 15 de abril. Otro tema importante es que en el caso de las actividades de hidrocarburos, desde un grifo hasta una refinería, para el caso peruano, todo tiene estudio ambiental. Entonces, no hay una obligación hoy por hoy de entregar un plan de minimización de manejo de residuos, porque se supone que eso debería estar en el estudio ambiental. Entonces, si ustedes son una actividad de hidrocarburos, siempre se le dice actualicen tu plan de manejo de residuos que está en tu IGA para que responda a la realidad de lo que manejas hoy. Por ejemplo, en el caso de residuos, ustedes pueden almacenar solamente hasta 12 meses, entonces, o lo que lleva tu instrumento ambiental. Entonces, te conviene muchísimo actualizarlo. Esos son los datos que se piden en caso de un reporte de derrames, la exigencia de la segregación en la fuente, el almacenamiento de residuos segregados, obviamente de acuerdo a sus características. Y acá yo les he puesto esta lámina porque nuevamente cuando va un supervisor lo que va a chequear en el almacén de residuos peligrosos es compatibilidad química. Entonces, no se olviden, la regla es que todo lo similar se almacena de manera similar, ¿no? Pues un vector más, compatibilidad química, y lo que es diferente se almacena más lejos. Eso es muy importante entenderlo porque señores, si ustedes ponen algunos elementos, digamos, un wipe impregnado con hidrocarburos, con algo que pueda ser un cáustico, un ácido, pueden tener una reacción química y pueden prenderse solamente ellos. Otro tema importante es que van a chequear, en el caso de los grifos, ¿qué es lo que van a chequear? ¿Dónde almacenan sus residuos peligrosos? ¿No? Cualquier caso, almacén de residuos peligrosos tienen que contar con estas consideraciones, ¿no? Acondicionados, techados, ¿no es cierto? Y con sistemas contra incendios, dependiendo mucho de la magnitud de los residuos que se tengan, ¿no? Pero es muy importante que se tenga en consideración estos aspectos que se va a ver en materia de residuos. ¿Qué otra cosa voy a chequear yo si voy a supervisar? Los 12 meses, porque tú tienes un registro de residuos y voy a saber cuándo llegó el residuo, en qué fecha, ¿no? El tema de los manifiestos es un punto que se fiscaliza y está sancionado. Estos se tienen que entregar cada 15 días de cada trimestre, ¿verdad? ¿Cuándo me dan un manifiesto? Cuando yo entrego residuos peligrosos. ¿Quién me lo tiene que entregar? La operadora de residuos. Y esa es muy importante. ¿Cuánto tiempo lo tengo que guardar yo? 5 años. Ahora, ¿qué pasa si no me lo entrega? Si no te entrega en los 10, 15 días calendario, tú obviamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Informar a la autoridad de fiscalización. ¿Por qué? Porque la autoridad de fiscalización ya era un mecanismo que corresponde para que tú no seas sancionado, sino la sanción va a ir sobre el titular. Otro tema importante es responsabilidad extendida, que acá vamos a ver un poco la exigencia de los RAE. Algunos no le dan importancia, pero los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tienen que ser dispuestos donde corresponda. Ustedes antes se podía ustedes iban a Movistar o a Claro, tienen sus dispensadores, sus cachitos para residuos tipo RAE, ¿no? Uno va a la tienda y encuentra eso. Estos residuos de aparatos electrónicos están asociados a la responsabilidad extendida que tienen, por ejemplo, tiendas por departamento, tiendas de telefonía,
que van más allá de solamente entregarse un producto, sino la responsabilidad de disposición final de ese tipo de residuos. ¿Qué son residuos RAE? Residuos de aparatos electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, equipos de informática, computadoras, laptops, cargadores de celular, aparatos electrónicos, herramientas eléctricas o electrónicas, juguetes deportivos o de tiempo libre, aparatos médicos, las máquinas, las cámaras de vigilancia y las máquinas expendedoras, esas para que compramos las gaseosas, bueno, eso también es un residuo RAE. ¿Quiénes están relacionados en los RAE? Tenemos obviamente el Ministerio del Ambiente, que es el que regula, la Autoridad de Fiscalización, ¿no es cierto? Y tenemos dos sectores importantes, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Transporte. ¿Por qué el Ministerio de la Producción? Porque él regula a las actividades de comercio interno. O sea, ahí tenemos tiendas por departamento, Sagafa Label, un ejemplo. En el caso de telefonía, el que lo regula es el Ministerio de Transporte, ¿no? Entonces es muy importante esta relevancia de tener esto. ¿Qué es lo que hace el OEFA? Obviamente efectuar el seguimiento y la vigilancia y control y sanción, ¿no?, de aquellos que se encuentran bajo su ámbito de competencia. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿No? Segregar los residuos RAE de los residuos municipales. Los RAE no van al municipio. Hay distritos que se van a encontrar que hay sitios donde ponen acá puede dejar un RAE, ¿no? En algunos sitios como Surco, San Isidro existen y se pueden dejar. En el caso de los generales de sector público, bueno, se deben los trámites para darle la baja respectiva, ¿no? Siempre es responsabilidad de nosotros el manejo de estos RAE. También es importante entender, y no, para que no se confunda, uno es el plan de minimización que cada uno tiene y hay otros planes de manejo de RAE. Estos planes de manejo de RAE solamente las tienen aquellos que son productores de aparatos eléctricos y electrónicos. Por ejemplo, acá tenemos una lista de aquellos que han aprobado ese tipo de planes de manejo de RAE, ¿no? Sony Perú, Hipermercados Totus, Perú, IBM, en fin. Muy bien, entonces, frente a esto que ya más o menos hemos visto rápidamente, tenemos obligaciones sectoriales, son las que vienen de mi reglamento de protección ambiental, en el caso de hidrocarburos, y obligaciones transversales, que tenemos lo que son todo este tema de monitoreo de los estándares ambientales, todo el tema de residuos sólidos, todo el tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entra la fiscalización ambiental. En el caso de la fiscalización ambiental, es una función que tiene una entidad de gobierno, a través de la cual investiga posibles infracciones. Acá hay un tema relevante que no lo he puesto en la lámina, pero es que ustedes lo deben saber. A partir del 2016, la ley de procedimiento administrativo general establece que la fiscalización puede ser coordinada, ¿no?, o puede ser por encargo. Entonces es un tema muy interesante porque puedo yo, y el OEF ha hecho varios convenios con SUNAFIL, con SINERMIN, con la Autoridad Nacional del Agua, para que muchas acciones de fiscalización sean de manera conjunta, o vaya una de las entidades y haga lo que tendría que hacer la otra entidad pública. Y eso es muy importante porque es un tema visionario para la optimización de recursos del Estado. ¿Cuál es el nivel de multa en Perú? Es hasta 30.000 UITs, antes eran solamente 10.000 UITs, hoy día son más de 120 millones de soles. Es una multa muy alta en toda América Latina. En el caso de la fiscalización, ustedes ya lo saben, eso es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es el sistema que regula toda la fiscalización y se encuentra alojado dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. ¿Quién es el rector de este sistema? Es el OEFA, que es un organismo público especializado con personalidad jurídica, que tiene derecho público, ¿no?, adscrito aquí al Ministerio del Ambiente. ¿Qué es lo que va a hacer el OEFA? Va a hacer una acción de supervisión y sanción. ¿Qué es la acción de supervisión? Ir a verificar en campo o en gabinete el cumplimiento de la obligación. Producto de esa verificación, lo que va a suceder, puede iniciarse un proceso sancionado. Entonces, primero, tenemos que tener claro que tenemos una acción de supervisión y por lo tanto tenemos que prepararnos para esa acción de supervisión. En el caso de hidrocarburos, por eso he puesto esta lámina, el OEFA tiene una función muy importante asociada al tema de hidrocarburos. Aparte de la función de supervisión y sanción, tiene la que se llama la función evaluadora. En el caso de la función evaluadora, son aquellas acciones de vigilancia que el OEFA realiza
digamos, a través de su órgano de línea. Y en ese contexto hay un elemento importante que es lo que es la identificación de pasivos ambientales de hidrocarburos. Los únicos pasivos que identifica OEFA para el sector de energía y minas es de hidrocarburos. Obviamente en el futuro también podrá tener otros, pero ahorita solamente tiene hidrocarburos. En el caso de pasivos mineros, lo identifica el mismo Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué pasa en la función de supervisión? La supervisión es una facultad que tiene la OEFA para realizar acciones de verificación. Estas acciones de verificación es un tema muy importante, se basa en una responsabilidad objetiva, señores. En el caso peruano, nosotros cuando chequeamos una acción de fiscalización, supervisión, lo que nosotros vamos es, ¿tiene o no tiene? Objetivamente. Por ejemplo, si alguien me dice, ingeniera, mira, yo tenía que haber monitoreado, pero no pude contratar a la empresa, no teníamos dinero, bueno, eso en realidad no es lo que la OEFA va a ver. El OEFA va a decir ya, ¿tienes o no tienes el monitoreo? Si no lo tienes, bueno, simplemente es sujeto a sanción. Porque en el caso peruano la responsabilidad es objetiva, es simplemente blanco y negro. Ahí no hay un tema de analizar intencionalidad, nada, simplemente tiene o no tiene. Y por eso es muy importante, cuando uno tiene las obligaciones ambientales, cumplir las obligaciones ambientales. Ahora, ¿de dónde vienen estas obligaciones ambientales? Ya lo dije al comienzo de clase, las obligaciones ambientales vienen de la legislación ambiental, de los instrumentos de gestión ambiental, de las medidas que la OEFA puede mandar o otras. Por ejemplo, un incentivo que aprobado por OEFA también genera obligaciones ambientales. Entonces, vamos a tener 4, digamos, fuentes de obligaciones ambientales. En el caso de la supervisión, son de 2 tipos. La supervisión en función de la programación o en función del lugar donde se realiza. Cuando yo hago una supervisión, puede ser lo que se llama supervisión regular o supervisión especial. ¿Qué es una regular? Cada año el OEFA hace, igual que todas las entidades de fiscalización, hace su planefa. ¿Qué es su planefa? El listado de las actividades de supervisión y fiscalización de ese año. Y obviamente las de evaluación. En el caso de que yo vaya, por ejemplo, yo programé ir al grifo La Libertad en abril, muy bien, esa acción de haberlo planificado y aprobar mi planefa es una supervisión regular, porque yo estoy así cumpliendo el cronograma, las actividades, digamos, planificadas en el planefa. En cambio, cuando ocurre un evento, un derrame, una denuncia de un poblador, eso es una supervisión especial. Yo como EFA, yo cuando estaba en OEFA, yo como EFA, ¿qué hago? Voy a un requerimiento así, no programado. Eso es una supervisión especial. En la práctica, la experiencia de estar en OEFA es que siempre, cuando hay esos periodos muy largos o fiestas festivas, normalmente se tiene mucha supervisión especial. ¿Sí? Ahora, la otra situación es en función del lugar donde se realiza. Yo puedo tener una supervisión de gabinete o una supervisión in situ. ¿Qué es una supervisión en gabinete? Yo estoy en la oficina en la OEFA y yo verifico información del titular. Y como consecuencia de esto, yo puedo, antes de la norma del 2019, iniciar un pase. Sin embargo, hoy por hoy, lo que sucede es que no necesita un espacio de tiempo para que el titular pueda subsanar esa inquietud que uno puede tener. Imagínense, ustedes están en gabinete en el OEFA y hacen una revisión y encuentran que él mismo entrega análisis de laboratorio donde supera un límite máximo permisible en el tema de hidrocarburos. Ustedes no necesitan ir a campo. Técnicamente con el informe, ustedes están haciendo han visto un incumplimiento. Entonces, ¿qué hacen hoy por hoy la norma? Establece que se le comunique al titular para que él tenga un espacio de tiempo para subsanar. Puedes ver que hay un error de laboratorio, en fin, alguna situación por lo cual se tiene ese nivel de información. Ese tipo de supervisión se llama de gabinete. Lo hago en la oficina del OEFA. Pero también puedo tener una supervisión in situ, o sea, voy al mismo grifo, a la misma refinería, al mismo transportador de gas, voy a campo y verifico qué cosas, sus obligaciones ambientales. Entonces vamos a tener en función de la programación y en función del lugar donde se realiza. Esta última directiva del año 2019, como les conté, la 006, establece cosas muy interesantes, ¿no? Una de las más importantes está
este tema de orientación basada en riesgos. Siempre todo el mundo dice, el OEFA va y no fiscaliza todas las áreas. Es que no lo va a hacer por un tema de optimización de costo-eficiencia. Yo voy a ir a las zonas más críticas dentro de la zona de supervisión. Si yo estoy yendo a un grifo, ¿qué voy a ver? Voy a ver la zona del tanque, voy a ver la zona de producidos peligrosos, ¿verdad? Eso es los puntos de monitoreo. Si voy a una refinería, voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Yo voy en una refinería, voy a ir al almacén de sustancias químicas, o sea, no me voy a ir a la zona de administración ni al comedor, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante entender que la fiscalización va a ser orientada en función de riesgo. Y otro tema muy importante, la supervisión se basa en evidencia, no se olviden, es objetiva. Tiene que verse un nivel de profesionalismo en la acción. Entonces, y ahora vamos a ver que también el OEF ha sacado lo que es esta supervisión orientativa, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita. Muy bien, entonces yo voy a hacer mi supervisión, voy a hacer mi planificación, si yo voy a abrir un grifo, no se olviden que los grifos iniciaron con EIAs, algunos con PMAs, Plan de Manejo Ambiental, que eran como especie de regularizaciones. También algunos grifos iniciaron con una DIA, y ustedes van a ver que hay un grifo que puede tener 4 o 5 días, porque empezó con una DIA, luego, por ejemplo, la DIA para combustibles líquidos, Sandra, la DIA para combustibles gaseosos, y luego hizo algunos otros cambios. Entonces en verdad tiene muchos instrumentos ambientales, ¿no? Entonces, o ITS, informes técnicos sustentatorios. Lo primero que uno tiene que hacer es ver todos los instrumentos que tiene, ¿no? Tengo una DIA, un ITS, un plan de abandono, y en base a eso yo no hago una matriz de obligaciones, que es lo mismo que va a hacer la autoridad de fiscalización. La autoridad de fiscalización que va a tomar los instrumentos ambientales, va a revisar los reportes de monitoreo, ¿verdad? Va a revisar si hay denuncias del grifo o de la empresa de hidrocarburos, del lote petrolero, va a revisar si ha habido una acción de supervisión antes, y si ha habido una reunión de supervisión antes, una supervisión, va a chequear el acta de supervisión. Y de pronto en ese acta se quedó algunos compromisos pendientes, algunas acciones de medidas preventivas. Eso es lo que yo voy a hacer cuando vaya a supervisar esta empresa o este grifo, ¿no? Es muy importante que uno se dé cuenta que eso es una planificación. Muy bien. ¿Qué tema relevante? Todas las empresas tienen que dar las facilidades de la OEFA para el ingreso, porque si no hay esa forma de ingreso, lamentablemente no se puede hacer una acción de supervisión. Esto es lo que les comenté antes. La acción de supervisión orientativa está diseñada justamente para, si tú eres una empresa, que es la primera vez que yo voy a ir como EFA, ¿verdad? Y entonces, y eres algo pequeño, una empresa chiquita, ¿no es cierto?, mediana empresa, microempresa, yo lo que voy a hacer simplemente, esta acción voy a hacer un tema más con fines orientativos, más que punitivos. Sin embargo, si yo veo de que hay una acción de riesgo, ¿verdad?, algo muy, muy grave, obviamente yo sí voy a imponer una medida administrativa. O sea que es muy interesante porque este concepto de orientativo es algo nuevo que recién ha aparecido en la norma del 2019. ¿Cuáles son las obligaciones del supervisor? O sea, del que va a hacer. La más importante es que tiene que identificarse. Otro tema importante es que se somete a las reglas de seguridad ocupacional de la empresa donde va a ir, ¿verdad? No es que puede andar por donde quiera, sino tiene reglas de seguridad. En el caso de lotes petroleros, por ejemplo, se les hace la charla de inducción, tiene que llevar equipos de protección personal, ¿no? Todas aquellas reglas que establezca las tiene que cumplir, ¿verdad? Tema muy importante, tiene que actuar de manera imparcial. Acá no puede haber conflicto de interés. Si yo voy a fiscalizar un área, supervisar, tiene que ser, pues, no va a ser una empresa donde está trabajando un familiar, porque ahí pierde objetividad. Tema muy importante, el supervisor tiene que guardar reserva de lo que ubica y lo que encuentra en su acción de supervisión. Esta supervisión va a generar lo que es una acta de supervisión. En el acta de supervisión que establece un contenido, ¿no es cierto? Esta acta de supervisión debe estar la firma del supervisor, cuál fue la unidad fiscalizable, el distrito, la ubicación, qué componente se verificó, cuál fue la evidencia, o sea, toda esa información tiene que estar en el acta de supervisión. Antes, y es un tema que siempre tienen que saber, nuevamente antes, para que sea válida el acta, hace muchos años, ¿no?, en la época del CINEMIN, tenías que esperar que el titular la firme. Y por hoy,
Si no la firma no hay problema, igual sigue siendo válida. Es mucho mejor que si alguien cuando va a un supervisor hay cosas que él observa, que de pronto no está cumpliendo el protocolo o lo que corresponde, uno lo pueda colocar en el acta, ¿verdad? Entonces, para que sea, digamos, equilibrado la forma de la lectura del acta. Ahora, en esta opción de fiscalización, de supervisión en campo, ¿qué es lo que voy a encontrar? Normalmente puedo encontrar dos tipos de incumplimiento: incumplimientos leves o incumplimientos trascendentes. El incumplimiento leve está asociado a un riesgo leve, que no hay daño al ambiente. En cambio, un incumplimiento trascendente puede haber daño al ecosistema, a la biodiversidad, a la flora y fauna. Este es un diagrama sencillo, ¿verdad?, de una acción de supervisión. Hay una preparatoria, ¿verdad?, todos los instrumentos ambientales. Yo tengo que revisar el reglamento de protección ambiental de hidrocarburos, tengo que revisar sus días, todos los documentos, estudios ambientales que tiene. Voy a hacer una supervisión en campo, detecto incumplimientos y hago un acta de supervisión. Si lo que yo le pido es algo que puede ser subsanado, por ejemplo, una información que requiere, le digo 30 días o 10 días y me lo otorga, simplemente esto va a archivo. Pero si es que el incumplimiento detectado es trascendente, obviamente genera un informe de supervisión que esto va hacia al siguiente nivel. En el caso de hidrocarburos, por ejemplo, y eso también pasa a otras actividades, en el momento de la supervisión puede haber 2 medidas o hasta 3 medidas que normalmente hemos visto en hidrocarburos. Los mandatos de carácter particular, que son aquellos en los cuales el OEFA puede imponer una acción de monitoreo. Nos hemos visto que algunos le piden a los grifos o a plantas de explotación, que piden que hagan un monitoreo, ¿no?, un mercurio o sin el elemento que ellos consideren, porque eso les va a afianzar la eficacia de la fiscalización ambiental. Pero también hemos visto que en algunos casos también han impuesto medidas preventivas. ¿Qué es una medida preventiva? Puede ser una clausura, una paralización temporal, un decomiso. En el caso de medidas preventivas más claras que yo he visto, ha sido muchos casos en minería, ¿no es cierto?, donde la empresa minera empezó a construir un ITS, llega el OEFA, edifica en campo y se da cuenta que donde está construyendo no era donde estaba aprobado el ITS. Y entonces, ¿qué hizo? Mandó a la demolición de esa área, ¿no? Y que se ubica donde corresponde. Entonces, porque estaba muy cerca de un cuerpo de agua. Entonces, esas condiciones son medidas preventivas que el OEFA puede imponer. También puede imponer, por ejemplo, la actualización de un estudio ambiental, y eso sí hemos visto en hidrocarburos, ¿no? Una empresa petrolera tiene un PAMA, su PAMA es muy antiguo, en verdad, todos los PAMA son antiguos, sus medidas ambientales no son tan eficientes como en la actualidad, entonces el OEFA le ha impuesto que haga una actualización del PAMA, y eso es posible porque el Ministerio del Ambiente dice que sí se puede hacer, y ya la titular está en proceso de hacer esta elaboración. Entonces, las 3 medidas ambientales aplican fácilmente. También las 3 medidas de administrativa del OEFA aplican a las actividades también de hidrocarburos. En el caso de la función fiscalizadora y sancionadora, es distinto al tema de la supervisión. En la supervisión yo puedo tener supervisión incumplimientos leves e incumplimientos trascendentes. En el caso de la función supervisora, yo lo que tengo es niveles de sanción. La sanción puede ser leve, grave o muy grave. Y esta diferencia viene desde la Ley General del Ambiente, el artículo 136 de la Ley General del Ambiente. ¿Qué pasa con el tema del proceso sancionador? Acá ha habido un cambio este año, muy chiquito en la 027. Tenemos la imputación de los cargos, ¿no es cierto? Yo encontré que no hice una buena gestión de residuos sólidos, entonces yo le imputo un cargo, incumplimiento de no hacer de acuerdo al plan de manejo de residuos, y el titular tiene 20 días hábiles para poder descargar. Si es que él demuestra con documentos que no es la imputación que no tiene, ese procedimiento puede ir a archivo. Si es que él no puede demostrar eso, ¿no es cierto?, pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de decisión. En este momento, nuevamente lo OEFA, si es que él considera, o el titular mismo, puede pedir una audiencia oral. Esta audiencia oral, ¿para qué le permite? Que él pueda exponer en detalle, digamos, aquellas atenuantes o situaciones, o, digamos, responda, ¿no?, por el incumplimiento que se le está, digamos, imputando. Este tema es muy importante porque
con esta audiencia oral puede ser el caso que pueda irse a una disminución de la multa o de la sanción, ¿no? Normalmente después de esto viene la resolución final, ¿verdad? Y entonces en ese momento el titular podrá ser sancionado con la multa que lo OESA considera de manera bastante bien técnica. Acá hay un tema muy importante porque en el caso de OESA, eso es el único, digamos, en América Latina que tiene un cálculo de multa muy técnico. Un cálculo de multa con una fórmula matemática que establece este nivel de cálculo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo no estoy de acuerdo con la multa? ¿No? En cualquier caso, yo puedo apelar ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Igual, si el otro me pone una medida preventiva, un mandato de carácter particular, como lo que hemos visto antes, también siempre puedo apelar al Tribunal de Fiscalización Ambiental. Solamente que hay un detalle en el tema de multas, es que si por ejemplo yo apelo, eso no significa, y en algunos casos sucedía eso que el OESA, bueno, en la época de Finalimas, se le imponía una multa de una cantidad de UITs, el titular se iba al Poder Judicial y apelaba en el Poder Judicial, no impugnaba, y entonces ¿qué hacía? Se paralizaba el cobro de la multa. Hoy por hoy, por la ley 30.011, desde hace 2013, no es así. Simplemente, ¿qué es lo que sucede? Si tú quieres apelar, igual primero pagas tu multa y después vas a apelar al Poder Judicial. Entonces eso cambió muchísimo ya la necesidad de la apelación de las empresas, ¿no? Entonces, nuevamente, en el caso de sectoría que vimos en las primeras láminas, las obligaciones pueden ser sectoriales y transversales. Y el OESA, ¿qué ha hecho? El OESA ha hecho tipificaciones. Acá vamos a ver ya tipificaciones específicas para el tema de hidrocarburos. Primero vamos a ver tipificaciones transversales que me van a aplicar a mí si yo soy una actividad de hidrocarburos, y luego tipificaciones específicamente para la actividad de hidrocarburos. La primera tipificación transversal tenemos el Resolución del Consejo Directivo 06 del 2018. Eso nosotros trabajamos en el 2013, la primera versión, es una actualización de esto, que está asociado a los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? El incumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental, lo máximo si se desarrolla una actividad que no tenga estudio ambiental, lo máximo que se le puede imputar es una sanción monetaria de 30.000 UIT, o sea, más de 120 millones de soles. Y en el caso que yo no haga la actualización de mi estudio ambiental del sector de hidrocarburos, mi multa, y esta es una multa transversal también, son 6.000 UIT. Si yo no tengo la comunicación que entregué en el momento que iba de acuerdo al CIA dentro de los 30 días hábiles posteriores al inicio de actividades, tengo 1.500 UIT. Es un tema muy importante, ¿no? Ahora, solamente que hay una referencia que deben tomar en cuenta, ¿no? Si bien es cierto, la multa dice 30.000 UIT, pero no es que le van a poner 30.000 UIT a todos, porque hay un principio de razonabilidad. Por lo tanto, en el caso peruano, la multa es hasta el 10% máximo, el 10% de tu facturación anual. Si tú tienes 1 millón de pago, lo máximo que te pueden sancionar es por 100.000 soles, pero no pueden ir más allá, convertidos a UIT. En el tema de la tipificación del LMP, no se olviden, los LMP están tipificados hasta 25.000 UIT. ¿Por qué? ¿En función de qué? En función de la gravedad del parámetro, ¿no? Y de la cantidad de exceso. No es lo mismo, por ejemplo, que ustedes tengan un exceso de aceites y grasas en el agua que de pronto que tuvieras arsénico. Por eso que la norma del MP dice, si es un parámetro de alto nivel de contaminación, cancerígeno, en fin, la sanción es más alta que si fuera uno menos impactante en el nivel de toxicidad. Igual, si tú superas un punto, es igual que superar un 10%. Imagínense, yo supero aceites y grasas, el valor es 5, y yo superé en 6. No es lo mismo que yo tenga arsénico, que el valor sea 100, y yo tenga 1000, y que muchísimas veces más. Y por eso es que existe esta norma de un tema transversal. El otro que tenemos es el tema de la 035, que este es para hidrocarburos, que establece que durante el ejercicio yo no he entregado la información de acuerdo
La Ley de Protección Ambiental de Hidrocarburos, no se olviden, este 2015, y la última versión son 10 UITs, ¿no? Entonces acá tenemos una tabla de todas las tipificaciones de hidrocarburos para el OEFA, ¿no? Tenemos una doctora en caso de siniestro o emergencia, puede ser una multa muy grave que puede llegar hasta 2.000 UITs. En el caso del sector de hidrocarburos, las multas pueden ser hasta 5.000, 10.000 UITs. Otra tipificación que tenemos, otra tipificación que nosotros tenemos en el caso de hidrocarburos, no se olviden, tenemos el de transversal, primero de instrumento de gestión ambiental, luego tenemos el del MNMP, luego tenemos el sectorial, luego tenemos el tema por el tema del fondo de contingencia. Entonces, bajo estos, digamos, esta tipificación de infracciones, viene el cálculo de multa. ¿Cómo se le calcula la multa? Primer tema importante, la multa puede ser solamente máximo el 10% de tu actividad, ¿no? De tu facturación anual, no puede ser más allá. Pero aún así, para tener el valor numérico es a partir del beneficio ilícito más el valor del daño ambiental entre la probabilidad de detección por los factores desatendientes y agravantes. ¿Qué es el beneficio ilícito? El beneficio ilícito es lo que yo dejé de gastar. Imagínense, yo tenía mi grifo y tenía que haber tenido mi área de residuos impermeabilizada. Muy bien, esa área que no estuvo impermeabilizada es mi beneficio ilícito, ¿verdad? El cálculo del valor del daño ambiental está asociado a la evaluación económica ambiental. En el caso peruano, hoy por hoy, el valor se hace cero, porque normalmente, como hay muchas metodologías de cálculo de daño ambiental, hay una guía del Ministerio del Ambiente, sin embargo, es muy difícil su cuantificación, ¿no? Y eso puede ser un poco discrecional porque hay mucha subjetividad. Por eso que hoy por hoy las multas le ponen un valor de 0 y solamente calculan a partir del beneficio ilícito. El beneficio ilícito nuevamente es aquello que yo dejé de gastar. Imagínense, yo tenía mi refinería de petróleo y tenía que haber puesto una planta de tratamiento de agua. Ya, pero dije, no lo voy a poner. Ese cálculo de la planta a nivel de precio de mercado es mi beneficio ilícito. Muy bien. ¿Qué otro elemento tenemos? Probabilidad de detección. ¿Qué es la probabilidad de detección? Son valores que la OEFA le asigna en función de la posibilidad que yo como supervisor lo puedo identificar. Imagínense que yo tengo un grifo en Lima, ¿verdad? En Lima yo puedo ir en cualquier momento, lo identifico, el valor se hace, y pueden poner valor de 1. Por lo tanto, la multa tiene un valor diferente. En cambio, si yo tengo el mismo grifo, pero no lo tengo en Lima, tengo que ir hasta, no puede Cerro de Pasco o Puno, el valor se hace mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque es poco probable que yo detecte la infracción. Entonces, los valores de probabilidad de detección van desde 0,1, 0,5 y 1, ¿no? Tiene un rango de valores que OEFA le va a asignar. Y por último, tenemos los factores agravantes y atenuantes. Acá es muy importante porque es el único elemento en el cual el titular podría bajar su multa. ¿Qué son valores agravantes? Son aquellos en los cuales yo no hice nada. Yo tuve un derrame, ¿qué importa? No lo voy a limpiar. ¿Qué me importa que siga aumentando? Ese es un factor agravante. Aumenta mi multa. En cambio, un factor atenuante es un valor negativo que lo que va a hacer es reducir la multa. ¿Por qué? Si yo al toque tuve un derrame, limpié todo, yo tengo un atenuante. Entonces, por eso es muy importante que yo como titular me dé cuenta que frente a una infracción, a un evento, puede haber una multa, pero yo tengo una posibilidad de reducirla cuando yo tengo un buen valor en valores atenuantes. Es un ejemplo de un cálculo de multa, de una fiscalización que hizo EFA a una empresa minera, en el cual va en diciembre del 2010, ¿no es cierto? Y ubica de que falta el sistema de recuperación de gases. La empresa minera le dio, EFA le dijo ya, tienes que poner tu planta, y la empresa minera después de un año le dijo ya tengo la planta instalada. Obviamente, ¿cómo lo calculó? Precio de mercado, $66.000, lo que cuesta el lavador de gases, los meses que se demoró, una conversión de unidades, cálculo económico, y llegó hasta un valor de 30.000 soles, que al convertirlos en UIT en el año 2013, que era 3.700 la UIT, le salió 8,18 UIT. Los factores atenuantes y agravantes, nuevamente señores, los atenuantes son negativos, reducen el tema de la multa,
146, por lo tanto el beneficio ilícito fue 8,18, probabilidad de detección fue 0,50 y factores atenuantes y agravantes fue 146. Este cálculo, hay dos ejemplos interesantes que está en la metodología que OEFA tiene disponible en su website, a partir de lo cual sale el cálculo de multa. Acá salió 23.89 UTS. ¿Ustedes creen que de ahí de frente se cobra? No. Una vez que uno pone 23.89, tiene que contrastar con el 10% de la facturación anual. Si está por debajo, esa es tu multa. Si está por encima, lo máximo que vos podés cobrar es hasta el tope de 10%. Y por último, vamos a ver rapidito las funciones de la OEFA, función normativa, que establece aquellas regulaciones que OEFA puede dictar. Y en este caso, para el sector hidrocarburo, tenemos todas las tipificaciones completas de OEFA. Obviamente podría actualizar con las últimas reglas que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que ustedes tienen que revisar hoy? El plan EFA, es el planificación a través del cual el OEFA va a fiscalizar este 2020. Establece en función del riesgo, las denuncias ambientales recibidas, los conflictos socioambientales, otros motivos que el OEFA obviamente en su competencia puede darse. En este momento, los criterios de riesgo ambiental para las actividades de hidrocarburos que OEFA tiene es proyectos de exploración de hidrocarburos con riesgos de conflictos socioambientales, es una prioridad. Riesgo de afectación a los componentes ambientales producto de derrames o fuego de hidrocarburos, riesgo de afectación a los componentes ambientales, riesgo de afectación a las áreas naturales protegidas por el Estado. No se olviden que en algunas actividades económicas de hidrocarburos, los T8, en algunos casos, tenemos actividades de hidrocarburos en áreas protegidas y expedientes con presuntas infracciones sancionables con riesgo moderado y significativo. Entonces, esas son las prioridades para el OEFA en este año. Acá hay un link, pueden bajar el plan EFA 2020, el OEFA tiene tal vez este año esperemos que se pueda avanzar, pero la coyuntura tampoco no es muy favorable. Tiene una proyección de hacer más de 156 evaluaciones ambientales, que son esas evaluaciones del entorno, 4.279 supervisiones, y dentro de ellos hay un paquete importante también del sector hidrocarburos. Uno de los sectores que tiene mayor intervención OEFA obviamente es en el tema de estaciones de servicio, porque hay muchísima cantidad de estaciones a nivel nacional. El tema del terminar con los expedientes, 3.360 expedientes, ¿no?, priorizados para la actividad. Ahora, ¿cómo es que yo puedo llegar a OEFA si tengo una denuncia ambiental por una actividad de hidrocarburos o cualquier otra actividad? Yo entro a SINADA, que es el Servicio Nacional de Información de Denuncias Ambientales. Ahí, en el marco de lo que me establecen, me va a salir un formato. Yo lleno el formato, puede ser anónimo, y yo puedo colocar ahí mi denuncia ambiental. Lo que debe quedar claro es que la denuncia no significa inicio de un proceso administrativo sancionador, sino que lo que va a originar es que el OEFA vaya a verificar en campo lo que es motivo de denuncia para ver si es que amerita un procedimiento y confirmar si es que es sujeto de sanción. Y finalmente, yo les sugiero, este librito que ven acá en la pantalla es un libro verde, pueden ponerlo por grupo de la misma página de la OEFA, Jurisprudencia Ambiental. Tienen capítulos, tiene como 6, 7 casos de hidrocarburos, de incumplimiento de actividades de hidrocarburos, como el OEFA, el tribunal ha resuelto, por ejemplo, en manejo de residuos sólidos, en actividades, en el incumplimiento de límites máximos permisibles para la actividad de hidrocarburos. En realidad, el libro tiene para minería, hidrocarburos, pesca, electricidad, y ustedes pueden revisar, hay casos de sanciones que han habido por la autoridad de fiscalización ambiental. Finalmente, ¿quién es el Tribunal de Fiscalización Ambiental? Es la autoridad que ejerce como segunda y última instancia administrativa. Cuando a mí me hacen una acción de supervisión en temas de hidrocarburos, va el OEFA, me pone una medida preventiva, una multa, lo que sea, yo puedo apelar. Mi segunda instancia es el Tribunal de Fiscalización. Si el tribunal resuelve a favor mío o a favor de OEFA, ya la vía administrativa se agota. Ahí ya no es por la vía administrativa, sin perjuicio que se pueda tomar una decisión de por la vía penal. ¿Qué es lo que hace el Tribunal de Fiscalización Ambiental? Resuelve en segunda instancia todos los temas de supervisión y fiscalización. Tramita todas las quejas, elabora propuestas normativas a fin de mejorar los procesos a cargo.
Finalmente, ¿qué es lo que les dije al comienzo? Tenemos un nuevo enfoque en la fiscalización ambiental, la fiscalización en realidad. La OEFA ha hecho convenios con SUNAFIL, con los convenios en el agua, con OCINALMIN, de tal manera para que vía convenio, pues de manera coordinada, podrán supervisar el cumplimiento de obligaciones ambientales y laborales, en el caso de SUNAFIL, de manera coordinada o por encargo, ¿no? Eso es algo que va a llevar en los próximos años un desarrollo, digamos, de las acciones de fiscalización más organizadas a nivel del Estado peruano. En el caso de hidrocarburos, solamente para recordarles, tenemos un reglamento de protección ambiental, tenemos un LMP, de los cuales emanan regulaciones sectoriales, tenemos regulaciones transversales que tienen que chequear, que es el residuos sólidos y el ECA, ¿verdad? Con lo cual, en base a esto es lo que la autoridad de fiscalización va a poder hacer una acción de control.